Hay algo que casi nadie sabe sobre los suplementos probióticos que se venden en farmacias. La mayoría cuestan entre 30 y 80 euros al mes. Algunos llegan a 100. Y dentro de esos frascos de plástico con nombres imposibles de pronunciar, hay bacterias que en muchos casos ni siquiera llegan vivas al intestino, porque el calor, la luz y el tiempo las matan durante el transporte. Sin embargo, en un frasco de cristal que puedes comprar por 2 euros, con ingredientes que ya tienes en casa, puedes crear algo que lleva vivo miles de años, algo que civilizaciones enteras usaron para mantenerse fuertes antes de que existiera ningún laboratorio. Hoy vamos a hablar de 12 de esas preparaciones, 12 alimentos completamente vivos que puedes crear desde cero, en casa, con un simple frasco. Algunos los conoces de nombre, pero nunca has hecho, otros probablemente no hayas escuchado hablar de ellos en tu vida. Y al final de este vídeo vas a entender exactamente cómo funcionan por dentro, por qué son distintos a lo que compras en el supermercado y cómo empezarlos hoy mismo. Pero antes de empezar, hay algo importante que quiero que tengas claro desde el principio. Nada de lo que vas a escuchar aquí es un consejo médico. Lo que te voy a mostrar es conocimiento tradicional respaldado en muchos casos por investigación moderna. No vamos a hablar de curas ni de milagros. Vamos a hablar de fermentación, de microorganismos, de procesos que llevan con nosotros desde el Neolítico. Y eso por sí solo ya es suficientemente fascinante. Empezamos con el primero. Y empezamos fuerte. El kéfir de agua. La mayoría de la gente ha oído hablar del kéfir de leche, pero hay una versión que casi nadie conoce y que en muchos sentidos es más versátil, más accesible y más interesante desde el punto de vista microbiológico. El kéfir de agua se hace con unos pequeños nódulos transparentes, parecidos a cristales de hielo, llamados gránulos de kéfir de agua. Son colonias simbióticas de bacterias y levaduras que llevan miles de años pasándose de mano en distintas culturas. Algunas investigaciones sugieren que el kéfir de agua puede contener entre 20 y más de 40 cepas distintas de microorganismos vivos. Eso significa una diversidad que muy pocos suplementos probióticos del mercado pueden igualar. Pero aquí viene lo interesante de verdad. Los gránulos no mueren. Si los alimentas correctamente, son eternos. Pueden pasarse de generación en generación de forma indefinida. ¿Cómo se hace? Necesitas tus gránulos de kéfir de agua, que puedes conseguir de alguien que ya los tenga, o en tiendas de alimentación natural, agua sin cloro, azúcar sin refinar y un poco de melaza o fruta seca. Pones todo en el frasco a temperatura ambiente, lo cubres con un paño para que respire y en 48 horas tienes una bebida ligeramente efervescente, ligeramente ácida, completamente viva. Retiras los gránulos, los lavas, los vuelves a alimentar y el ciclo comienza otra vez. Es, literalmente, un ecosistema dentro de un frasco. Y si el kéfir de agua es un ecosistema, lo que viene ahora es directamente un universo, la kombucha. Puede que hayas visto kombuchas en tiendas de alimentación saludable a 4, 5 o 6 euros la botella. Lo que seguramente no sabes es que ese mismo líquido, con un frasco grande, un paño limpio y una colonia viva llamada SCOBY, se puede producir en casa de forma continua e indefinida por prácticamente nada. El SCOBY, que en inglés son las siglas de Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, es una masa gelatinosa que vive en la superficie del té azucarado y lo transforma lentamente. Los chinos la llamaban la bebida de la inmortalidad hace más de 2000 años. Luego viajó a Rusia, a Alemania y en el siglo XX comenzó a extenderse por todo el mundo. Lo que ocurre dentro del frasco es un proceso en dos fases. En la primera, el SCOBY fermenta el té y el azúcar y produce ácidos, vitaminas del grupo B, enzimas y una pequeña cantidad de alcohol. En la segunda fermentación, que se hace en botella cerrada con frutas o especias, se genera gas de forma natural y la kombucha adquiere ese punto efervescente que la hace tan agradable. Algunas investigaciones han observado efectos interesantes sobre la microbiota intestinal, pero lo que está completamente fuera de duda es que la kombucha casera sin pasteurizar contiene millones de microorganismos vivos que la versión de supermercado procesada y pasteurizada simplemente no tiene. Para hacerla necesitas té, azúcar, agua sin cloro, tu SCOBY con un poco de kombucha ya hecha como líquido iniciador y un frasco grande. En 7 a 14 días, dependiendo de la temperatura, está lista. Y el SCOBY sigue creciendo, sigue viviendo, sigue siendo tuyo. Pero no hace falta viajar a Asia para encontrar fermentos con siglos de historia. El siguiente alimento de esta lista nació en Europa hace más de 2000 años. Sobrevivió guerras, cruzó océanos
y probablemente está infrautilizado en tu nevera ahora mismo. El chucrut. Antes de que existiera la refrigeración, antes de que existieran los conservantes artificiales, existía la fermentación. Y el chucrut es uno de los ejemplos más puros de esa tecnología ancestral, simplemente colfermentada en su propio jugo con sal. Eso es todo. Pero lo que ocurre dentro del frasco mientras fermenta es extraordinario. Las bacterias del género Lactobacillus, que viven de forma natural en la superficie de la col, se activan en cuanto entran en contacto con la sal y la ausencia de oxígeno. Transforman los azúcares en ácido láctico, que conserva el alimento de forma natural y al mismo tiempo lo convierte en un entorno donde los microorganismos beneficiosos proliferan. Un estudio publicado en la revista Foods encontró que el chucrut casero, sin pasteurizar, puede contener hasta 10 millones de unidades formadoras de colonias por mililitro. La versión en lata que compras en el supermercado, en la mayoría de los casos, tiene 0, porque está pasteurizada. Para hacerlo necesitas col, sal marina sin yodo y un frasco. Cortas la col fina, la mezclas con la sal, la masajeas hasta que suelte su propio líquido y la introduces en el frasco presionando para que quede completamente sumergida, sin oxígeno. En 2 a 4 semanas tienes chucrut real. La fermentación viva que ha alimentado a marineros, exploradores y pueblos enteros durante milenios. Lo que acabas de leer ya cambia cómo vas a mirar el lineal del supermercado. Pero el siguiente va a cambiar algo más profundo. ¿Cómo piensas en la relación entre picante, frío y vida? El kimchi. Corea del Sur tiene uno de los índices más bajos de ciertos problemas digestivos crónicos en el mundo desarrollado, y algunos investigadores han señalado el kimchi como uno de los factores a estudiar. No estamos diciendo que sea la causa. Lo que sí está documentado es que el kimchi casero tradicional es uno de los alimentos fermentados con mayor diversidad microbiana que existe. Está hecho de colchina, pero también de rábano, ajo, jengibre, pimiento fermentado y otras verduras que varían según la región y la familia. Cada hogar tiene su receta, y durante la fermentación ocurre algo fascinante. El picante del pimiento no solo da sabor. El capsaicín actúa como un agente de selección que favorece la proliferación de ciertas bacterias beneficiosas por encima de las perjudiciales. Es como si el proceso se autorregulara. En casa puedes hacerlo con colchina, rábano, cebolla, ajo, jengibre, sal y pasta de pimiento picante. Lo mezclas todo, lo introduces en el frasco, lo dejas fermentar 2 o 3 días a temperatura ambiente y luego lo trasladas a la nevera donde continúa fermentando lentamente durante semanas. Cuanto más tiempo pasa, más complejo se vuelve el sabor y más rica la comunidad de microorganismos que lo habita. Bien, hasta aquí hemos hablado de bebidas y verduras, pero hay una categoría de fermentos que mezcla lo medicinal con lo culinario de una manera que, cuando la descubres, no puedes creer que no la estuvieras haciendo ya. Los ajos fermentados en miel. Este es posiblemente el fermento más sencillo de esta lista. Y también uno de los más sorprendentes. Tomas ajos pelados, los introduces en un frasco de vidrio y los cubres completamente con miel cruda. Eso es todo. Lo que ocurre después es que la miel, que en su estado crudo contiene agua y enzimas activas, comienza a liberar esa humedad en contacto con el ajo. El ajo aporta sus azúcares naturales y la fermentación comienza de forma espontánea, sin añadir nada más. En pocos días empiezan a aparecer burbujas, la miel se vuelve más líquida, los ajos cambian de color, de textura, de sabor, y el resultado final, al cabo de 4 a 6 semanas, mínimo, es una miel completamente transformada con un sabor complejo, agridulce, con notas profundas y unos ajos que han perdido su mordiente crudo y se han vuelto sorprendentemente suaves. El ajo contiene alicina, un compuesto que se ha estudiado extensamente. La miel contiene peróxido de hidrógeno de forma natural, además de compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes. Juntos, fermentados, algunos estudios sugieren que pueden potenciarse mutuamente. Se usa como tónico en muchas tradiciones culinarias del mundo, y lo puedes hacer ahora mismo con 2 ingredientes que probablemente ya tienes. Pero si los ajos en miel te han parecido interesantes, lo que viene ahora tiene una historia que lleva con nosotros desde la antigua Grecia. El oximel. El nombre viene del griego oxis, que significa ácido, y meli, que significa miel. La mezcla de vinagre y miel. Una preparación tan antigua que aparece mencionada por Hipócrates, por Galeno, por Avicena, en su canon de medicina. Una revisión sistemática publicada en el National Center for Biotechnology Information analizó más de 20 estudios sobre el oximel y concluyó que existen bases suficientes
para continuar investigando sus efectos en distintos contextos clínicos. Pero más allá de la ciencia moderna, lo fascinante del oximel es su sencillez radical: vinagre crudo vivo, miel cruda y opcionalmente hierbas que se dejan macerar en esa mezcla durante semanas. Tomillo, jengibre, ajo, romero. Lo que tengas. El vinagre extrae los compuestos activos de las plantas de una manera que el agua sola no puede. La miel aporta dulzor y sus propios compuestos bioactivos. El resultado es una preparación concentrada que se toma en pequeñas cantidades. Para hacerlo, mezcla una parte de vinagre de manzana crudo y sin filtrar con una parte de miel cruda en un frasco de vidrio. Añade tus hierbas o ingredientes, cierra el frasco y déjalo en un lugar oscuro durante 2 semanas, agitándolo cada 2 o 3 días. Luego cuela y guarda. Tiene una vida útil de meses, incluso años. Sabe a algo que no se puede describir bien con palabras. Hay que probarlo. Ahora vamos a cruzar al otro lado del mundo, a un fermento que nació en las culturas indígenas de América del Norte y que hoy es casi completamente desconocido en el resto del planeta: el rejuvelac. El rejuvelac es agua de germinación fermentada. Se hace dejando germinar granos, generalmente trigo, centeno o quinoa, y luego sumergiendo esos brotes en agua a temperatura ambiente durante 1 o 2 días. El resultado es una bebida turbia, ligeramente efervescente y con un sabor suave y ácido, que recuerda muy vagamente al suero de leche. Durante la fermentación, las bacterias presentes en los brotes producen enzimas digestivas, vitaminas del grupo B, incluyendo B12 en pequeñas cantidades, y una variedad de microorganismos beneficiosos. Lo inventó, o más bien lo recuperó y popularizó, Anne Wigmore, pionera de la alimentación viva, en el siglo XX. Pero la práctica de fermentar granos germinados es mucho más antigua y está documentada en distintas culturas de forma independiente. Para hacerlo, necesitas granos sin tratar, agua sin cloro y un frasco. Germinas los granos durante 2 días cubriéndolos con agua y enjuagándolos cada 12 horas. Cuando ya tienen brote, los cubres de nuevo con agua fresca y los dejas fermentar entre 1 y 2 días más. Cuelas el líquido y tienes rejuvelac. Simple, económico y completamente vivo. Pero si el rejuvelac es poco conocido, el siguiente lo es todavía más en muchas partes del mundo. Y eso es un error, porque es uno de los fermentos más fáciles de hacer y más impresionantes visualmente que existen: el tepache de piña. El tepache es una bebida fermentada que se elabora con la cáscara y el corazón de la piña, las partes que normalmente tiras a la basura. La piña contiene de forma natural levaduras silvestres en su piel. Cuando sumerges esas cáscaras en agua con azúcar y un poco de canela y clavo, esas levaduras se activan y en 48 a 72 horas tienes una bebida viva, ligeramente carbonatada, con un sabor tropical que mezcla dulce, ácido y especiado de una manera absolutamente única. La fermentación es rápida porque las levaduras de la piña son muy activas. En climas cálidos puede estar lista en menos de 48 horas. En climas fríos puede tardar un poco más. Lo que es fascinante del tepache es que estás aprovechando algo que normalmente considerarías residuo. Las cáscaras que ibas a desechar contienen toda la flora microbiana necesaria para crear una bebida completamente nueva. No necesitas nada externo. La vida ya estaba ahí esperando. Para hacerlo, lava bien la piña, pela y guarda la cáscara. Y el corazón ponlos en un frasco grande con agua sin cloro, azúcar sin refinar, canela y clavo. Tapa con un paño y deja fermentar 48 horas. Prueba. Si está a tu gusto, cuela y refrigera. Si quieres más acidez, deja un día más. Seguimos. Y ahora cruzamos hacia Europa del Este, donde durante siglos el invierno obligó a la gente a ser extremadamente creativa con lo que tenían. El cuas de remolacha. El cuas es uno de los fermentos más antiguos de Europa del Este. Tradicionalmente se hacía con pan de centeno, pero la versión de remolacha es especialmente interesante desde el punto de vista nutricional, porque combina la fermentación láctica con los compuestos específicos de la remolacha. La remolacha contiene betalainas, unos pigmentos con propiedades antioxidantes documentadas en varios estudios. Contiene también nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico y contiene azúcares naturales que las bacterias lácticas transforman durante la fermentación en ácido láctico que actúa como conservante natural. El resultado es un líquido de color rojo intenso, casi violeta, con un sabor terroso, ligeramente ácido y profundamente mineral. Para hacerlo necesitas remolacha cruda sin pelar, agua sin cloro, sal marina y un frasco. Cortas la remolacha en trozos, sin cocinar, la introduces en el frasco,
Cubres con agua salada al 2% y dejas fermentar 3 a 5 días a temperatura ambiente. En los primeros días, aparece espuma en la superficie. Es normal. Es la fermentación activa. Cuando el líquido está al gusto, se cuela y se guarda en la nevera, donde puede durar semanas. Se toma en pequeñas cantidades como un tónico y ahora viene algo que quizás ya conoces pero que probablemente estás comprando de una forma que no tiene ningún sentido, porque el que vale de verdad se parece muy poco a lo que hay en los lineales del supermercado. El vinagre vivo de manzana. Hay dos tipos de vinagre de manzana en el mundo. El que encontrarás en la mayoría de supermercados, claro, filtrado, pasteurizado, inerte, y el vinagre crudo con madre que es turbio, que tiene en el fondo una masa gelatinosa llamada la madre, y que contiene bacterias acéticas vivas, enzimas activas, y una cantidad de compuestos bioactivos que el proceso de filtrado y pasteurización elimina por completo. La madre del vinagre es básicamente una colonia de bacterias del género Acetobacter, que viven en la superficie del líquido y son las responsables de transformar el alcohol en ácido acético. Se puede ver, se puede tocar y, lo más importante, se puede cultivar. A partir de un poco de vinagre vivo, puedes hacer tu propio vinagre en casa de forma completamente artesanal. Necesitas sidra de manzana natural sin pasteurizar, un poco de vinagre vivo con madre como iniciador, un frasco ancho y un paño. Mezclas la sidra con el vinagre en proporción de 4 a 1 aproximadamente, cubres con el paño y dejas fermentar entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la temperatura. La madre se forma sola en la superficie. El ácido va aumentando gradualmente. Y al final tienes un vinagre completamente vivo, con la madre dentro, que no puedes comprar en ningún supermercado convencional. Vamos al 11. Y este va a sorprender a más de uno, porque de los 12 alimentos de esta lista, este es el único que tiene nombre propio en prácticamente todos los idiomas del mundo, y que sin embargo, la mayoría de la gente fabrica de una manera completamente equivocada. La masa madre. El pan de masa madre no es simplemente pan hecho sin levadura comercial. Es un ecosistema, un cultivo vivo de bacterias lácticas y levaduras silvestres que conviven en una mezcla de harina y agua, que come, que crece, que produce gas, que produce ácidos y que cuando se usa para hacer pan, transforma la harina de una manera radicalmente distinta a como lo hace la levadura industrial. La fermentación lenta de la masa madre descompone parte del gluten, reduce el índice glucémico del pan resultante y aumenta la biodisponibilidad de ciertos minerales que normalmente no se absorben bien porque están bloqueados por el ácido fítico. Algunas investigaciones han observado que personas con sensibilidad al gluten toleran mejor el pan de masa madre que el pan convencional. Para crear una masa madre desde cero necesitas harina integral sin refinar, agua sin cloro y un frasco. Mezclas partes iguales de harina y agua a temperatura ambiente y esperas. Al segundo o tercer día, aparecen las primeras burbujas. Empiezas a alimentarla cada día con más harina y agua. En 5 a 7 días tienes una masa madre activa, lista para hacer pan. Una vez creada, puede vivir contigo durante décadas si la alimentas regularmente. Hay panaderías en el mundo que presumen de tener masa madres de más de 100 años. Y llegamos al número 12. Y quería guardar este para el final porque es el más inesperado, el más contraintuitivo y el que genera más curiosidad cada vez que se menciona. El ajo negro casero. El ajo negro no es un ajo diferente al blanco. Es el mismo ajo sometido durante semanas a calor suave y humedad controlada, en un proceso que no es exactamente fermentación, en el sentido estricto, pero que transforma completamente su composición química. Durante ese proceso, que lleva entre 30 y 40 días con temperaturas de entre 50 y 70 grados, los azúcares y los aminoácidos del ajo reaccionan entre sí a través de lo que se conoce como la reacción de Maillard. El resultado es un ajo completamente negro por dentro, con una textura suave y casi cremosa, y un sabor que no se parece en nada al ajo crudo. Es dulce, balsámico, con notas que recuerdan al regaliz y al vinagre balsámico al mismo tiempo. Pero lo más sorprendente no es el sabor. Es que varios estudios han documentado que el ajo negro contiene niveles significativamente más altos de ciertos antioxidantes que el ajo crudo, particularmente compuestos como el S-alilcisteína, una forma estabilizada de los compuestos azufrados del ajo que el organismo absorbe con mayor facilidad. Para hacerlo en casa, el método más accesible es usar una arrocera o una yogurtera con temperatura controlada. Introduces los ajos enteros, sin pelar, dentro del aparato a temperatura baja y constante, entre 50 y 60 grados, y los dejas durante 30 a 40 días.
sin abrirlo apenas. El ajo va cambiando de color gradualmente. Al principio se vuelve marrón, luego oscuro, luego completamente negro. Al final tienes algo que, si lo hueles y lo abres, no te vas a creer que comenzó siendo un ajo normal de tu cocina. Y aquí está el patrón que conecta estos 12 alimentos. El patrón que aparece una y otra vez a lo largo de miles de años y de culturas completamente distintas entre sí. La vida transforma. Esa es la idea central. Cuando pones el entorno correcto, cuando das a los microorganismos las condiciones que necesitan. Temperatura, tiempo, ausencia de oxígeno en algunos casos, presencia en otros, ellos hacen un trabajo que ningún laboratorio puede replicar exactamente. Crean compuestos que el alimento original no tenía. Aumentan la biodisponibilidad de otros que ya estaban ahí. Añaden diversidad microbiana. Y lo hacen por nada, por el coste de un frasco, de un poco de paciencia y de curiosidad. Lo que llevas viendo hoy no es una tendencia. No es algo nuevo. Es algo que la humanidad abandonó hace aproximadamente 100 años, cuando la industria alimentaria encontró que era más rentable vender comida muerta, estable pasteurizada con fechas de caducidad largas y márgenes de beneficio altos, que comida viva que cualquiera puede hacer en casa. Eso no significa que todo lo industrial sea malo. Significa que hay algo que se perdió en ese camino y que con un frasco de cristal y un poco de conocimiento puedes recuperar cuando quieras. Si este vídeo te ha resultado útil, si has descubierto aunque sea uno de estos 12 alimentos que no conocías, ese es exactamente el tipo de contenido que seguiremos haciendo aquí. Fermentos, plantas, preparaciones tradicionales, ciencia accesible aplicada a lo que comes cada día. Suscríbete si quieres seguir descubriendo y cuéntanos en los comentarios cuál de estos 12 vas a intentar primero. Porque ahí, en ese comentario, puede estar la próxima persona que aprenda algo que lleva siglos esperando ser redescubierto.